en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Voy a predicar un tema que se llama mortificaciones de la carne. ¿Cómo se llama el tema? Mortificaciones de la carne. Mortificaciones de la carne, un tema bastante interesante. Gálatas capítulo 5, versículo 16, si lo tiene ahí, dice amén. Está hablando el apóstol Pablo y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Caramba, muchas son las obras de la carne. Puede usted sentarse. A ver, diga en voz alta: mortificaciones de la carne. Me voy a introducir con esta estadística. En España, oiga bien, no estoy hablando de México ni de Estados Unidos, estoy hablando de España. Se abrió una clínica hace tiempo y acuden a ella personas que quieren cambiarse de sexo. Y de acuerdo a la estadística, desde que abrieron esta clínica, 400 personas se han cambiado de sexo. Dice el doctor de esta clínica que 20 personas por mes llegan y dicen: me quiero cambiar de sexo. Ahora, oiga bien, porque este dato es muy interesante. El proceso para que alguien sea hombre, quiere ser mujer, o mujer quiere ser hombre, todo el proceso dura 2 años. O sea, antes de que cambie, si es mujer a hombre o de hombre a mujer, lo pasan por un proceso donde los pasan con un psicólogo, con un psiquiatra y con una especialista en el trabajo de hormonas. Y después de 2 años, ellos deciden si la persona está óptima para que le hagan el cambio de sexo. O sea, es todo un proceso. Ahora, cuando hablamos de las mortificaciones de la carne, o cómo podemos mortificar la carne, esta palabra, si usted la puede encontrar en cualquier diccionario, la palabra mortificar viene de castigar el cuerpo para dominar las pasiones. Y cuando hablamos de mortificar, estamos hablando de producir dolor. ¿Qué conlleva? Domar las pasiones, castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. También dentro de la palabra mortificar viene la palabra afligir. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:13 dice: porque si vivís, o sea, dice, si estás viviendo, si te estás moviendo conforme a tu naturaleza carnal,
morir. Pero si por el Espíritu, o sea, si te mueves en el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne, dice, entonces vas a vivir. Ahora, estas personas que se cambian de sexo, yo considero que tanto los médicos, los psicólogos, los psiquiatras se están guiando solo por los deseos pecaminosos de la carne, sus pasiones y deseos, y que están yendo por la corriente de este mundo, el cual la Biblia dice que es el pecado, el mundo y el diablo. Ahora, Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne, o sea, la mente puesta en las pasiones, nos lleva a la muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu nos va a llevar a la vida y a la paz. Diga conmigo, mortificaciones de la carne. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema? Miren para acá, por favor. Porque en la vida cristiana, una de las grandes desafíos que tú tienes como creyente es que hay tiempos donde tienes que afligir tu naturaleza carnal. A ver, dígalo conmigo, naturaleza carnal. O sea, cuando hablamos de la mortificación de la carne, significa haciendo morir la naturaleza carnal. Número uno, ¿cómo la podemos hacer morir? Uno, debemos entender que nuestra naturaleza carnal tiene una piel, tiene una naturaleza física que tiende a conducirnos hacia la concupiscencia. Dos, que nuestra naturaleza humana siempre tiene inclinaciones hacia la maldad. Le voy a poner dos casos. ¿Cuántos se acuerdan del caso de Diego Rivera? Lo secuestraron. Póngase a pensar en la persona que lo secuestraron. Vamos a hacer a un lado a Diego y vamos a enfocarnos en las personas que lo secuestraron. ¿Cómo son? Muestran una característica, que se guían solamente por la carne. Y cuando digo carne estoy hablando de pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? La codicia, tener dinero a lo fácil, sin importar la vida de un ser humano. Yo codicio el dinero y me importa lo que tenga que hacer porque yo quiero dinero, a costa de la vida de alguien más. Entonces estas personas se mueven solamente y exclusivamente en la carne. ¿Me están poniendo atención?